Hola, muy buenas tardes para todos. Como siempre, gracias. Mi agradecimiento a todos nuestros seguidores, a la comunidad por acompañarnos, por apoyarnos. Eh, Hoy tenemos una invitada con un tema muy, muy especial. Una guerrera total. Ya van a escuchar su historia, la están viendo en pantalla, y creo que les va a ocasionar lo mismo que me ocasionó a mí. Porque en un momento me pregunté de qué me quejo, sinceramente. Diana, un gusto tenerte. La verdad que un honor tenerte en nuestro canal. Gracias por estar. Hola Adriano, ¿cómo estás? No, a ti muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por contactarte conmigo para ser parte de tu canal y de esta experiencia tan bonita. Eh, Bueno, Diana, no te quiero, la verdad que es tan interesante y tan fuerte, porque es muy fuerte. Les recomiendo que no se pierdan nada, porque el título de la miniatura, claro, dice algo, comenta algo, pero por todo lo que pasó Diana, es de película, sinceramente. Si uno no se pone a escucharlo, es imposible lo que pasó. No, esto es algo creado no sé, por Steven Spielberg. Eh, Así que, Diana, quiero escucharte y queremos escucharte todo por lo que pasaste, sinceramente. Y gracias de nuevo por estar. Y gracias a tu igual. hija que está ahí acompañándote. No, ella siempre, muchas gracias. Bueno, ¿qué te cuento, Adriano? Vivo en Bogotá, vivo en Colombia. Eh, Tuve una infancia muy fuerte, una adolescencia un poco más fuerte y ya una adultez un poco más fuerte. Eh, tengo, tengo ausencia de padres, tanto de padre como madre. Sufrí abandono a los 9 años, pero no hablo de un abandono así literal, que simplemente no te vuelves a ver con tu mamá. No, me dejaron abandonada en un terminal aquí en Colombia, en un autobús, donde paran los autobuses, todo este tema. Eh, Mi mamá me tuvo cuando tenía 15 años, mi papá tenía tal vez 18 y pues mi mamá era una adolescente, era una niña, entonces yo creo que en su mente no estaba el ser madre realmente. Pasó el tiempo, mi mamá tuvo otro niño, que es mi hermano, y tuvo otra niña, que es mi hermanita. Somos tres de este hogar. Mi mamá y mi papá se separaron muy jóvenes cuando nació mi última hermanita. Yo era la mayor y X día mi mamá nos dice que nos vamos a ir de paseo los tres, que vamos a irnos por ahí a piscinear. Y pues obviamente la piscina, el parque, las cosas le gustan mucho a los niños, ¿no? Nos encantan. Eh, yo le creí, yo me puse muy contenta, eh, porque pues nosotros éramos niños de muy bajos recursos, vivíamos en una habitación donde dormíamos en un colchoncito en el piso. Mi mamá trabajaba como secretaria para una fundación y pues no, digamos que no ganaba mucho como para de pronto darnos algo mejor. Nos alimentábamos de palomitas, aquí en Colombia se le dice maíz pira, y de agua de panela. Eso era lo que comíamos básicamente, porque si se pagaba el arriendo de la pieza, pues no había para buena alimentación. Vuelvo al tema, ellos se separaron, yo quedé sola con mi mamá y con mis dos hermanitos, yo me hacía cargo de mis dos hermanitos, yo los cuidaba mientras ella trabajaba, pero un día cualquiera ella dijo que nos íbamos para piscina. Eh, Nos alistamos, nos arreglamos súper contentos de que nos íbamos a pasear, todo el tema. Eh, pero fuimos a un terminal, llegamos al terminal de una ciudad que se llama aquí en Colombia Ibagué, es una ciudad de clima caliente. Llegamos allí y mi mamá me dijo, espérenme aquí que ya vengo. En esa ciudad vivía mi papá actualmente, él ya como se había separado de mi mamá, él ya tenía otra esposa, tenía otro hogar. Nosotros llegamos a este terminal y ella me dijo, espérenme aquí, pero me dijo a mí y a mi hermano. Entonces yo le dije, ven, déjame a mi hermanita y yo la tengo. Ella me dijo que ella no la dejaba, que ya se la llevaba, que ya venía, entonces que iba a ir a traernos algo. Ella me dejó ahí con mi hermanito y con mi hermanito, solo con mi hermanito. Y pues hasta el sol de hoy nunca más la volví a ver. Ella me dejó ahí,
Para mí eso fue terrible. Yo tenía 9 años, mi hermano tenía 4, 4 años, 5 años. Yo empecé a preocuparme al ver que el tiempo pasaba y ella no regresaba. Cuando ya nos dejó ahí sentados en esa silla de ese terminal, eran tal vez las 12 del día, el mediodía. El tiempo empezó a pasar, el calor era más fuerte, ya teníamos hambre, teníamos sed. Yo al ver que ya no regresaba, pues yo era una niña, entonces en mi cabeza empezaron a pasar muchísimas cosas. Yo dije, ¿será que se perdió? ¿Será que la robaron? ¿Será que la mató un carro? Empiezan a cruzarse muchas cosas en la cabeza porque yo era muy niña. Mi hermano empezó a molestar que tenía hambre, pues yo dije, nada, me toca pararme de esta silla y mirar qué hago. Entonces yo me acuerdo tanto que ya nos dejó una maleta que era donde teníamos la ropita de mi hermano y la mía. Y yo cogí una correa que tenía puesta mi hermanito y se la amarré a la maleta y empecé a arrastrarla. Por todo el terminal empezamos a caminar. Confieso que fue la primera vez que robé en mi vida porque mi hermanito tenía mucha hambre y yo tuve que robar en una caseta un jugo y un paquetico, no sé qué era, no recuerdo si eran papas o algo así, para poderle dar porque él tenía demasiada hambre, tenía sed. El caso fue que llegó la oscuridad, ya llegó la oscuridad de la noche, empezó a anochecer y yo ya empecé a preocuparme más y yo dije, me voy a salir, pero dije, si me salgo me voy a perder. Fue una situación complicada, pero mira que hay ángeles que Dios pone en el camino. Resulta que yo estaba ahí sentadita y llegó por un lado del terminal, o sea, ese terminal tenía como dos pasillos, uno que iba hacia allá y otro que venía hacia acá. Yo iba por el que iba, cuando por el otro pasillo yo vi a toda mi familia paterna. Vi a mi mamá, perdón, vi a mi papá, vi a mi abuela y vi a mis tíos. Cuando yo los vi, yo arranqué a correr. Mucha gente se preguntará, no, pues qué casualidad, un milagro. Sí es una casualidad y puede que sea un milagro, porque resulta que ellos no estaban ahí por coincidencia, estaban por lo que uno llama diosidencias de la vida. Se había muerto mi bisabuela. Mi bisabuela se había muerto y ellos estaban en el entierro de mi bisabuela. Entonces ellos ya habían estado en el entierro de mi bisabuela, todo el tema, y ya estaban de regreso para Bogotá y iban a coger el bus para regresarse. Yo no sé si esta señora que es mi mamá, ella sabía que ellos estaban en Ibagué, no lo sé. No sé si con esa intención nos dejó en el terminal, no tengo ni idea. Eh, bueno, cuando yo me di por perdida en el terminal, yo empecé a llamar a los números que yo conocía en Bogotá y allá, pero nunca nadie me cogió el teléfono, nunca nadie me contestó. Ya en la nochecita, cuando pues pude encontrarme con ellos, yo arranqué a correr, yo los abracé y pues mi papá lo primero que nos dice es, ¿ustedes qué hacen acá? Entonces yo le dije, mi mamá nos dejó acá, pero no sé qué le pasó porque no ha vuelto. Y entre ellos como que se miraron como si ya supieran qué había pasado, porque mi mamá pues era una persona muy responsable, ella solo le gustaba la rumba, salir con hombres, solo vivía una vida de diversión. Ella realmente nunca asumió que ya era mamá de 3 hijos. Realmente quien estuvo siempre al pendiente de ellos fui yo desde muy pequeña, desde que me acuerdo más o menos, estuve muy al pendiente de mis hermanitos. Pues hay nada, Adriano, ahí tocó tomar decisiones. Mis abuelos, mi abuela, mis tíos y mi papá empezaron a decidir qué hacer con nosotros. Yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Yo decía, ¿qué pasa? O sea, no entiendo nada. Esa decisión que ellos tomaron para mí fue la decisión más dura porque me separaron de mi hermanito. Dijeron, usted se queda aquí con su papá y yo me llevo a su hermano. Para mí eso fue durísimo, separarme de mi hermano, pues porque él era un niño, él tenía apenas 4 o 5 años, no recuerdo bien. Y yo decía, no, yo no me quiero separar de él, él se puso a llorar, yo también lloraba, pero pues tocaba hacerlo porque pues mi abuelita no podía hacerse cargo de los dos. Nos separamos, me quedé con mi papá, ellos se llevaron a mi hermano para Bogotá y yo me quedé con mi papá viviendo. Y ahí empezó otro calvario mío. Primero, bueno, me abandonó mi mamá, después me fui a vivir ahí con mi papá, pero la esposa de mi papá tenía 2 hijos. O sea, 2 hijos que no eran de mi papá, eran hijastros de mi papá. Cuando yo llegué a la casa de ellos, esos 2 muchachos me hicieron la vida imposible. Imposible fue imposible.
me decían que mi mamá le había matado un carro, que mi mamá era una bruja, que mi mamá se la habían llevado los vampiros, los monstruos, los vampiros, me decían muchas cosas feas. Obviamente, pues yo era una niña, para mí todo eso era duro, yo no entendía, yo solo lloraba. Cuando llegué a esa casa, mi papá me puso a vivir en el peor cuarto. Ellos dos tenían sus habitaciones, mi papá tenía su habitación con su esposa y a mí me pusieron a dormir en el cuarto de San Alejo. El cuarto de San Alejo es donde se guardan las cosas que no sirven. Ahí me armaron una cama, me pusieron como un mueblecito para poner mi ropa, mis cosas. Eh, para mí eso fue muy duro porque yo tuve que dormir en ese cuarto con ratones, Adrián. Ahí había muchos ratones. Qué Eh, locura, por favor. o sea, yo le tengo pánico a los ratones. Yo le tengo mucho miedo a los ratones. ¿Cómo me di cuenta yo que habían ratones? Porque la primera noche yo me acosté y al otro día yo amanecí llena de ¿cómo se dice? De ese. De eso, de heces de ratón encima de mis cobijas. Y yo decía, ¿será que eso es ratones o será que es lo que botan los murciélagos que ellos también hacen parecido a los ratones? Pues efectivamente eran murciélagos y ratones lo que había en esa habitación. Entonces para mí eso era durísimo. Yo le decía a mi papá, papi, ahí hay ratones, tengo miedo porque yo los escucho en la noche que caminan por ahí, se meten en las cosas. Y mi papá simplemente me decía, tranquila, eso no pasa nada, eso no hace nada, los ratones no hacen nada. Hoy a la fecha que soy adulta y entiendo, no es el hecho de que no hicieran nada los ratones, es el hecho de la suciedad, la enfermedad que yo hubiese podido adquirir por estar metida ahí Claro, con los animales. totalmente tóxico, totalmente. Sí, sí, Exacto. insalubre. Exacto, entonces yo decía, no, no, papá, cámbienme de cuarto, métame en el otro cuarto con la otra chica. No, él nunca me cambió de cuarto, él me dejó ahí, pues sí sacaron algunas cosas y trataron de darle como de pronto más forma, pero ahí seguían los animales. No, Adrián, una situación complicada. La esposa de mi papá pues era súper odiosa conmigo, ella, sus hijos eran primero, los trataba mejor a ellos que a mí. Si servían el desayuno, la porción era más grande para ellos y para mí mínima. Fueron situaciones difíciles, muy Perdón, difíciles. perdón que te piso, Dime, pero ¿por qué tanta maldad? O sea, ya empezando por tu papá, porque desde el momento que te lleva a su casa y obviamente te acepta porque sos la hija, a vos y a tu hermanito, bueno, ¿alguna vez te dijo por qué ese desaire, ese trato tan bajo para con no, vos? él nunca ha querido hablar esos temas conmigo, él siempre se escuda en que lo importante es que él puede ser mi amigo. Me dice, yo voy a ser su amigo hasta que me muera. A mí no me sirve eso. Claro, Yo tu papá, quería, no tu amigo. sí, yo quería un papá desde pequeña, que estuviera ahí conmigo, en las buenas y en las malas. Lamentablemente yo aprendí a conocer a mi papá y mi papá es una persona que se deja dominar muy fácil, ¿sí? Se deja manipular. Y pues lo que yo me he dado cuenta mientras viví esos 6 meses ahí, porque solo soporté 6 meses, era que la esposa que él tenía lo manipulaba. Porque dentro de todo mi papá no es un mal ser humano, él es noble. Simplemente pienso que se equivocó en la vida, que no hizo las cosas como debió haberlas hecho, que yo lo perdono por eso, pero que no lo acepto en mi vida. Sí, yo ya no quiero saber nada de él como padre. Claro. Perdono, pero no acepto, porque a mí no me sirve una persona que nunca estuvo pendiente de mí, que esté cerca mío. ¿Sí? No, ahora ya no es el tiempo era desde cuando vine a este mundo. ¿Sí? Entonces, nada, Ariano, pues ahí continué durante 6 meses, él me metió a estudiar en un colegio. Cuando llegó la temporada de las vacaciones, yo le dije que yo me quería venir para Bogotá a vacaciones con mi abuela, que yo no quería estar más allá, que quería venir a vacaciones. Entonces él me dijo que bueno, él sin problema me mandó en un bus, en un transporte sola. Mira la magnitud de pronto de la irresponsabilidad. ¿Cómo Yo sola? sola, sin nadie, simplemente le dijo al conductor, Perdón, a ver si no quiero saber, a ver si me perdí. Vos tenías 9 años. sí, todavía tenía 9 años porque yo cumplo años en octubre, entonces todavía tenía 9 años.
Eso fue en junio más o menos del 2093, 93, 1993 creo, aproximadamente. Él le dice al conductor del terminal que en el terminal de aquí de Bogotá me van a recibir. Entonces, entonces a mí me pusieron como un cartelito acá que decía persona recomendada. Entonces yo iba recomendada por el conductor del bus. Pues digamos que en esa época no existía tanta maldad como ahora, pero tú te alcanzas a imaginar dónde en esa época hubiera la maldad que hay ahorita. Dios mío, yo creo que no llegó viva. Yo creo que no sé qué me hubiera pasado. Él me mandó sola, yo viajé durante 6 horas sola en ese bus hasta que llegué a Bogotá, 6, 8 horas viajé sola, llegué a Bogotá, me recibió una tía, una hermana de él. Ya me fui para la casa de mi abuela, llegué donde mi abuela, yo llegué muy delgada, muy, muy delgada. Mi abuela me decía que estaba muy delgada. Ese es otro aspecto de mi vida, que incluso la propia familia a veces te hace bullying, ¿no? A veces te hacen bullying y eso es otra cosa que yo digo, hay que tratar a las personas por su nombre y con respeto. Entonces yo llegué tan delgada y ellos me apodaron Oliva. No sé si te acuerdas de la esposa de Popeye. Sí, claro, claro. Yo llegué muy, muy delgada y sí, yo de verdad parecía Oliva, estaba muy delgada. Entonces ellos me decían Oliva, yo le conté a mi abuela todo lo que mi papá me estaba haciendo. Yo le decía, mami, porque yo a ella le digo mami porque fue ella la que me crió. Entonces yo decía, mami, es que mi papá tal cosa, ta, ta, ta. Entonces ella me dijo, usted no vuelve por allá. Ella llamó a mi papá, lo regañó, le dijo que qué le pasaba, que él tenía que coger responsabilidad. Bueno, hay unas diferencias entre madre e hijo. Le agradezco a mi abuela, Adriano. Ella fue quien me dio techo, me dio estudio, me dio amor y me enseñó principios y valores. ¿Sí? Me quedé viviendo con ella. Ella me metió a estudiar. A mi hermano lo educó fue mi tío y la esposa. Entonces ahí ya me podía ver con mi hermano, nos encontrábamos, realmente duré 6 meses separada de él, porque ya aquí en Bogotá yo me podía ver con él, ¿sí? Claro, claro. Entonces, nada, mi abuela me dio todo. Sufrí muchos maltratos de parte de mi tío, porque en la familia antes tenían una manera de educar que era los golpes, pero a los Sí, golpes, antes se acostumbraba mucho. sí, Acá a los también. golpes de una manera muy terrible. Mi tío era de las personas que él lo educaba a uno con el rejo con el que le pegan a las vacas. Con el machete, ¿sabes qué es un machete? Es un... Sí, claro, sí, claro. Ok, con eso, pero no te lo daba, sino te lo daba como especie de planazos, ¿sí? Para que sintieras. Si no comía, si no hacía caso bien, digamos cuando estábamos sentados en el comedor comiendo, yo decía, no, es que no quiero más, se lo come, y yo, no, es que no quiero, que se lo tiene que comer, es que la comida no sé qué, y se cogía la cuchara con la que él estaba comiendo, se la metía a la boca, la limpiaba bien y tome su cucharazo en la cabeza. O sea, alcánzate a imaginar ese dolor de que te peguen con una cuchara en la cabeza. O sea, era horrible. Entonces, para mí, eso es doloroso saber que no tuve una mamá ni un papá que estuvieran pendientes de tu educación y otras personas que no tenían nada que ver con tu educación vinieran a maltratarte de esa manera. ¿Sí? Es difícil, yo ahora soy mucho más fuerte, ya he sanado muchas cosas, pero es duro. Lamentablemente, pues él, todo eso que hizo, de la manera como nos castigaba, porque no solo me castigaba a mí así, también castigaba a mi hermano de esa manera. Con mi hermano era más duro por lo que mi hermano era hombre, ¿sí? Entonces con él, aún así conmigo fue duro porque pues yo era mujer. Eh, Eso lo hizo solo con nosotros. Yo ahora pienso y digo, ¿por qué solo lo hizo con mi hermano y conmigo? Él tiene 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Y yo jamás en la vida vi, mientras vivía ahí, que ellos maltrataran hacia sus propias hijas. Nunca lo vi, jamás lo vi. Entonces aprendí que como que no, o sea, como que ellos realmente, ay, no sé, Adriano, es que uno tiene tantas cosas en la cabeza que es complicado sacar una deducción de por qué él era así conmigo, ¿sí? Él me demostraba su amor porque mi tío era muy especial, él me ayudaba con mis tareas, me guiaba, me quería, me trataba bonito a veces, pero cuando nos castigaba era muy duro. Era tan duro que imagínate que una vez, esto es algo que sí yo no lo había contado,
Mi hermano y yo estábamos peleando y no sé por qué peleamos. Mi hermano tal vez tenía unos 14 años, no mentiras, tenía tal vez unos 13 y yo tenía como unos 16. Y nos ha cogido Adriano y nos ha estrellado a los dos. O sea, me cogió a mí del pelo y lo cogió a él también. Y nos estrelló así de cara a cara. Y nos dijo, ustedes son hermanos y ustedes no tienen que pelear. Quieren pelear y nos golpeó mutuamente a los dos. O sea, ¿tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que donde yo a esta época haga esas cosas con mi hija y su hermano o alguna cosa No, así? obviamente que no. Y Me lo aparte, ¿qué vas a aprender de eso? Es, Nada. exacto, no. Tú no aprendes. Tú lo que haces es que te coges miedo, coges temor, coges frustraciones. Ahí no aprendes. Yo soy de las que pienso que a los golpes no se aprende dialogando. ¿Sí? Hoy que soy madre, he hecho de mi hija una mujer hermosa, maravillosa, y si yo la he castigado con mi mano unas 3 veces, eso ha sido mucho. Jamás le he dado con un palo de escoba, jamás le he dado con un rejo, jamás le he dado con un machete, jamás le he pegado con una cuchara. Y se supone que son patrones que uno como persona repite, ¿sí? Pero yo jamás los repetí. Yo decidí cortar esa cadena y ser una excelente mamá y brindarle lo mejor a ella. El tiempo empezó a pasar en la casa, yo seguí creciendo, pues obviamente mi abuela me daba todo, yo me fui convirtiendo ya en una adolescente, obviamente, Perdón, pues, perdón, porque me vino una dime. pregunta y no lo puedo dejar pasar. ¿Y tu abuela qué decía de estos golpes? Ella trataba de defenderme, ¿sí? Ella trataba de defenderme, ella le decía a mi tío, no, le decía por un apodo que le tenía, que no fuera tan esto, que no sé qué. Pero pues no se metía así tanto, no, ella me defendía cuando podía, pero como también se iba a trabajar a veces, Claro. ¿sí? Entonces eran circunstancias complicadas y pues digamos que desde casa yo también aprendí a sufrir de bullying, porque lo que te decía en un principio, en la familia me ponían apodos, que tuerta, que flacuchenta, que oliva, entonces, todas esas cosas emocionalmente a ti te trauman, ¿sí? A Claro. ti te trauman. Venga, ¿será que yo soy tuerta? Venga, ¿será que yo soy flacuchenta? Venga, que... Entonces, te genera muchas inseguridades en tu ser, ¿sí? Seguro, aparte sos eres una nena, estás en formación. Exacto, el cuerpo se está desarrollando, unas mujeres son delgadas, otras son robusticas, todas las Claro. mujeres somos diferentes y los seres humanos de igual. Nada, pues Adriano, yo empecé a crecer, empecé a llegar a mi adolescencia. Yo vivía en esa casa con mi abuela, con una tía, el esposo de una tía. Ah, bueno, mi papá se desentendió totalmente de mí. O sea, mi mami le dijo, ella se va a quedar a vivir conmigo, yo le voy a dar todo. Y él, bueno, o sea, como que se notó que no le importó. Entonces ahí yo me di cuenta que realmente no me quería. O sea, no me quería. Cuando tú quieres a tus hijos, tú estás pendiente, así no vivan contigo, tú miras cómo puedes ayudarles. Yo siempre le exigía a mi papá y le decía, yo no quiero una ayuda económica, yo exijo una ayuda emocional, un padre presente, un padre que esté ahí, pero pues él nunca lo hizo, nunca. Él prefirió educar y criar a otros hijos que no eran de él que a sus propios hijos, ¿ves? Él se desentendió de mí, cuando iba a Bogotá a visitar a mi abuela, eso era por allá cada año, duraba 3 días en Bogotá, me saludaba, pero pues para mí era como si no fuera mi papá. O sea, era muy seco, no, realmente nunca fue ni ha sido mi papá. Se desentendió de mí, yo empecé a crecer. Cuando llegué más o menos a la etapa de los 15 años, como te decía, yo vivía con una tía, con el esposo de una tía, con mi abuela. Yo empecé pues a desarrollarme como mujer, empecé a cambiar mi cuerpo, empecé a ponerme en la adolescencia pues una de mujer, empieza a crecerle sus pechos, sus pompis, todo empieza a cambiar. Y yo empecé a tener un cuerpo muy bonito. Y como yo era porrista en el colegio, pues hacía bastante deporte, entonces mi cuerpo era muy bonito. Y este esposo de mi tía del que te hablo, yo sentía que él me miraba de manera diferente, yo sentía que él
como que se le nota en la mirada, esa mirada de perversión, de maldad. Sí, sí, Eh, pervertido. sí, de pervertido, pero yo no podía decir nada porque pues yo desde chiquita venía con miedos y yo decía, si yo digo algo, no me van a creer, tal cosa. Bueno, él me perseguía cuando yo salía a hacer tareas a las casas de mis amigas, él se iba en la bicicleta a perseguirme. Una vez me acuerdo tanto que me cerró cuando iba llegando donde una amiga y él me dijo, si quiere yo le pago un gimnasio, yo le doy lo que usted quiera. Y yo le decía, no, ¿qué le pasa? O sea, yo no necesito que usted me dé nada. Entonces me decía, entonces él me dijo, es que usted me gusta mucho. Entonces ahí a mí me dio miedo. Yo no dije nada, yo seguí mi camino, llegué a la casa, al día siguiente yo le dije a mi tía y a mi abuela, yo decidí contarles y yo les dije que yo veía que esta persona me miraba con ojos diferentes, que me observaba, que no me gustaban los comentarios que hacía, que no me gustaba lo que me proponía. Y lamentablemente mi abuela y mi tía me tinaron de chismosa, de mentirosa, que yo estaba inventando chismes, que eso era mentira. Entonces sales tú como decepcionado de que tu propia abuela y tu tía, que son mujeres, no te crean, porque es una realidad, yo no me lo estaba inventando, ¿sí? Entonces, nada, pues yo lo dejé ahí porque pues como ellos dijeron que yo era chismosa y eso, pues yo dije, no, pues yo no les vuelvo a decir nada. El tiempo pasó y X día pues yo me estaba duchando, yo me estaba bañando, yo no sabía que yo estaba sola con él, no sabía. Él era guarda de seguridad de algún sitio, no sé de dónde, pero él trabajaba como seguridad. Y yo me estaba duchando cuando en la ventana vi un reflejo de un espejo. Como estaba haciendo sol, el sol pegó al espejo y el espejo reflejó. Entonces yo volteé a mirar y cuando me di cuenta, él me estaba viendo con ese espejo todo mi cuerpo cuando yo me estaba bañando. Pues Adriano, yo me pegué un susto terrible. Yo salí corriendo, yo me puse la toalla y salí rápido del baño. Me metí a mi habitación, pero lamentablemente mi habitación en ese momento no tenía como cerrojos, chapa para uno Sí, cerrar. sí. Entonces yo simplemente me metí, la cerré. No, Adriano, cuando fue que ese tipo se me metió allá y estábamos solos. Yo no sé a qué ¿Se horas me metió quitó. en tu cuarto? Sí, se metió al cuarto. Eh, Él me quitó la toalla, él no me hablaba. Entonces yo empecé a temblar, a mí me empezó a temblar como el cuerpo y yo soy una persona muy nerviosa, entonces cuando yo me pongo nerviosa yo empiezo a sudar frío. Entonces yo empecé a sudar frío y él me quitó la toalla y me tiró a la cama. No, Adriano, cuando él me hizo eso, yo empecé a gritar. Entonces, como yo empecé a gritar, mi habitación tenía unos ventanales muy grandes. Esa habitación daba hacia la vecina, hacia unas vecinas que eran mis amiguitas con las que yo jugaba. Y ellas me escucharon y cuando ellas me escucharon, ellas me preguntaron que si yo estaba bien, porque como mi ventana estaba abierta toda, pues se escuchaba lo que yo gritaba. Y él se asustó, se paró y se fue. Y se encerró en la habitación de él. No, Adrián, yo estaba temblando, yo lo que hice fue que me puse rápido una sudadera, me vestí y me salí para donde ellas. Y yo me puse a llorar y yo les dije a ellas lo que había pasado. Y pues ellas eran adolescentes igual a mí. Entonces ellas sabían que eso estaba mal, pero que nadie nos iba a creer, ¿sí? Y nada, Adriano, a mí me tocó vivir con eso muchos años, porque como a mí no me creyeron, tuve que vivir con ese tipo ahí, en la misma casa durante muchos años. Yo tenía apenas 15 años, tuve que aguantármelo 4 años más, porque pues yo me fui de la casa cuando tenía 19. Para mí era difícil porque yo no me sentía cómoda, yo me sentía intimidada. Si yo salía en un short, él me miraba, entonces a mí ya me tocaba ponerme las sudaderas para que él no me viera. No tenía privacidad, la verdad me sentía muy mal. Mm, Realmente dicen que existe el abuso sexual cuando es carnal, pero no, el abuso sexual también existe No, y te no, no. miran de ciertas maneras, ¿sí? Cuando, Aparte de un enfermo así, perdón, se cree que vos, porque te pusiste un short o una minifalda, lo estás provocando. exacto, sí. Incluso eso me llegó a decir una vez mi tío, porque resulta que yo una vez salí a comprar algo a la tienda y yo iba en un short y en una blusita y pasó un tipo de depravado cochino y me mandó la mano y me cogió. Yo llegué llorando y cuando yo llegué llorando mi tío me dice, ¿usted es la culpable? ¿Para qué se viste así?
pero pues ni que yo hubiera salido en ropa interior. Yo salí fue en un bicicleterito, en un short larguito y en una blusita. Entonces mi tío me hizo sentir culpable de que por mi culpa era que me había pasado eso. Y no, yo de ahí aprendí y me empecé a cambiar mi manera de vestir, empecé a vestirme ya con sudaderas. Entonces son traumas y emociones que uno va creando, ¿ves? Porque vos pensaste en algún momento que era tu culpa. Exacto, yo pensaba que era mi culpa. Yo decía, Ahora no, lo pude. me toca salir de esta manera para que no me vean o si no me van a coger, me van a hacer algo. Ya el tiempo empezó a pasar, obviamente pues yo seguía viviendo en la casa, eh, obviamente pues ya llega la etapa en donde a ti te empiezan a gustar los muchachos, tuve mi primer novio fue en la cuadra donde yo vivía, eso fue una odisea, mi abuelita fue, lo insultó, lo trató mal, le dijo muchas cosas feas, yo alcancé a durar con él como 2 años, un año duramos escondidas y el otro año sí la relación tocó mostrarla porque pues mi abuela se dio cuenta y eso no, me dijo muchas cosas feas, que yo iba a ser igual a mi mamá, que cuidadito me dejaba embarazar, bueno, muchas cosas feas y ese es el peor error que uno como familiar, como papá, como mamá, como abuelo comete. Uno jamás puede comparar a las personas con los demás. Entonces a mí me comparaban mucho y me decían, usted va a ser igual a su mamá, brincona, loca, mala madre. Uy, no, me decían muchas cosas. Diana, Eh, perdón, porque no quiero hacer pasar esto. dime. Con todo lo que pasaste con los hombres, Ujú. ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste rechazo al principio por estar en pareja? ¿Un beso, una caricia? ¿No sentías un No, rechazo? no, sabes que no, Adriano, porque se sentía diferente, se sentía Claro, genuino, se sentía claro. que esa persona lo estaba haciendo con amor, más no por depravado, ¿sí? Sí, Era claro. diferente, es una manera diferente. Entonces, ese fue mi primer novio, estuve con él 2 años, ya después terminé con él. Yo tenía tal vez 17, sí, porque con él estuve con él a los 15 años, me conocí con él y duré con él hasta los 17. A los 17 años conocí al ángel de mi vida, uno de los ángeles, que es mi esposo actual. Yo lo conocí a él y él era, cuando yo lo conocí, él era vigilante, guarda de seguridad también de un centro comercial. Pero pues yo soy de las personas que yo jamás me fijaba si tenía, si no tenía. No, a mí solo me importaba cómo me trataba y cómo era conmigo, ¿sí? Me enamoré mucho de él. En mi casa no lo querían. Mi abuela me decía que un pobre vigilante, que me iba a brindar ese señor, que tú, que bueno, que eso no era para mí, que sí, bueno, una cantidad de cosas. Pero tú sabes, Adriano, que cuando a ti te dicen no, tú más estás ahí, ¿sí? Porque tú quieres vivir la experiencia, porque tú quieres conocer, ¿sí? Entonces ella me prohibía y pues yo más estaba ahí con él. Eh, Fue muy especial conmigo, fue un hombre maravilloso que me enamoró, cuando éramos novios pues me enamoró bastante. A los 19 años pues quedé embarazada. Es otro totazo, digo yo. Quedé embarazada y pues obviamente yo decía, tengo miedo de decirle a él porque yo no sé si él me vaya a responder, si no me vaya a responder, porque los dos estábamos muy jóvenes, yo tenía 19 y él tenía 23 años, o sea, él estaba muy joven también. Y nada, pues simplemente tocó en un momento contar en la casa que yo estaba embarazada, pues alcánzate a imaginar, si mi educación era con golpes, alcánzate a imaginar lo que me iban a decir por resultar embarazada tan joven. Mi abuela me empezó a decir que ya tenía muchos proyectos para mí, que otra vez volvieron a replicarme lo mismo de mi mamá. Usted va a ser igual a su mamá, va a dejar abandonado a ese niño de quién sabe en dónde, no se va a ser responsable, una cantidad de cosas. Y pues yo lo único que hacía era llorar. Yo solo lloraba y yo les decía que yo no iba a ser igual que ella, que yo les iba a demostrar que yo era diferente, que yo estaba cansada de que siempre me dijeran que yo era igual a ella y que yo era un ser diferente, que el hecho de que yo hubiese quedado embarazada a los 19 años no quería decir que yo no fuese a estudiar o que no fuese a sacar adelante a mi hija, que gracias a Dios tenía el apoyo del papá. Me dijeron que me tenía que ir de la casa. Digamos que no me lo dijeron, usted se tiene que largar, usted no, pero sí me dijeron, se tiene que ir, mire a ver dónde va a vivir con su esposo, mire si se van a casar. Para mí eso es que te están echando de tu casa.
pero de una manera cortés, ¿sí? Con cortesía lo están haciendo. Adriano, para mí fue durísimo que me sacaran de la casa. Durísimo, durísimo. Porque yo primero tuve que salir de la piecita donde vivía, quedarme en un terminal. Luego tuve que llegar a dormir con ratones. Luego tuve que llegar a la casa de mi abuela a soportar que me maltrataran físicamente. Luego tuve que sentir el abuso de este señor. Y ahora me sacan de la casa cuando yo más necesito el apoyo de ellos. Para mí eso fue durísimo. Entonces mi esposo me dijo, no, pues vamos a hablar con mi hermana, a ver qué pasa, a ver si ella nos deja quedar en la casa de ella, porque mi esposo vivía con su hermana. Yo no tenía una buena relación con la hermana. Yo con la hermana no tenía una muy buena relación, ella al parecer no me quería, yo no era de sus afectos. Entonces, pues nada, a mí me tocó irme a vivir a la casa de él con la hermana. Nosotros dos vivíamos en una pieza que era la que él tenía. Y en esa habitación vivíamos juntos, nos dejaron vivir ahí hasta que la niña nació, pero pues mientras vivía ahí sufrí humillaciones porque para mí eso es una humillación, sentir que tú como mujer estás embarazada, y yo sé que muchas mujeres me entienden cuando han tenido hijos, cuando uno está embarazado, Adrián, uno se antoja de todo. Uno quiere comer esto, si tú abres un paquete de galletas y yo te lo veo comiendo tus galletas, yo quiero. Entonces allí no se podía comer nada sin pedir permiso porque no era de nosotros, era de las hijas de mi cuñada, de sus loncheras, de sus cosas. Y son dos niñas que pues a hoy yo las quiero muchísimo, porque pues mientras yo vivía ahí, era yo quien estaba pendiente de ellas, las peinaba, las acompañaba al colegio, les guiaba las tareas, mientras que mi cuñada trabajaba y el esposo trabajaba. Pero había momentos en que yo me sentía mal porque yo sentía que yo estaba siendo como la empleada de la casa, la que cuida a las niñas, la que cocina, la que está pendiente de la ropa, todo, ¿sí me entiendes? Y para mí fue muy difícil porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía cocinar. Entonces, si yo hacía un arroz, eso me quedaba horrible, entonces ya lo criticaban, eh, yo no sabía planchar. Entonces fue una situación difícil. Gracias a Dios duramos ahí poco tiempo, duramos más o menos como un año. Nació la bebé y como a los 6 meses de que la niña nació, ya nos fuimos de ahí. Ya nos tocaba irnos, mi esposo consiguió un apartamento pequeño, ya nos fuimos a vivir juntos, pasamos necesidades fuertes, obviamente pues yo una adolescente de 19 años con una niña, yo no trabajaba, yo no hacía nada, él era el que tenía que mantener el hogar, darle a la niña todo, así duramos los 2 primeros años. Cuando la niña cumplió los 2 años yo me metí a trabajar y me metí a estudiar y empecé a prometerme que le tenía que demostrar a mi familia y a mí misma que yo no era eso que ellos habían creado en mi mente, de que yo iba a ser una mala madre, que yo era una mala persona, nada de eso. Entonces, simplemente pues estudié. Yo soy tecnóloga en negocios internacionales. Yo estudié negocios internacionales. Trabajaba y ayudaba para lo que yo pudiera, porque pues básicamente como estaba estudiando me tocaba pagarme la universidad. Empecé a sacar a mi hija adelante, empezamos a salir adelante con mi esposo. Duré 10 años de mi vida viendo a mi pequeña crecer. Ay, después viene lo más fuerte de mi vida. A pesar de todo lo que me había pasado, viene lo más fuerte, que para mí eso sí fue muy, muy duro. Y ahí fue cuando yo dudé que Dios existía, fue cuando dudé de que realmente yo en este mundo era para morirme, porque yo no valía la pena, yo era un ser humano que no valía. Cuando tenía 30 años, eh, bueno, espérame, antes de que llegue allá a ese pedacito de la historia, yo creo que la gente se preguntará, ¿qué pasó con mi hermanita menor? Mi hermanita menor se la llevó mi mamá. Mi hermanita también sufrió muchas cosas porque mi mamá vivía con otra persona, ella se conoció con otra persona y pues mi hermana sufrió muchas circunstancias duras también en su adolescencia y en su infancia. Yo me desentendí, o sea, jamás volví a saber nada ni de mi mamá ni de mi hermana, jamás. Yo siempre me preguntaba si realmente ella le había pasado algo. Para mí, yo sentía que ellas estaban muertas. Sí, para mí yo nunca, o sea, no sabía nada de ellas, nada, nada, nada.
Mi hermano siguió creciendo y siguió educándolo mi tío. Obviamente, pues yo me fui de la casa, pero yo seguí teniendo contacto con mi hermano. Y porque sí me salté ese pedacito de la historia. Ya después, cuando yo empecé a trabajar y todo esto, yo quise buscar a mi hermana. Yo dije, mi hermana la tengo que encontrar, tengo que ver la manera de cómo lo hago. Y yo me sabía la cédula de mi mamá, desde muy chiquita me la había aprendido, y yo entré a trabajar a un establecimiento financiero y allí tú digitas el documento de identidad de la persona y te sale todo su historial. Efectivamente, yo digité el documento de mi mamá y me salió dónde vivía, el barrio, la dirección, todos los datos que yo necesitaba. Entonces, pues nada, Adriano, tú te emocionas. Yo me emocioné demasiado. Yo dije, la voy a llamar, la voy a buscar, quiero saber qué pasó, quiero que me dé una explicación por qué me abandonó, por qué me dejó tan sola durante tanto tiempo. Y yo le marqué y me contestó la hermana menor de mi hermana, que no es, para mí no es nada, no es nadie. Es otra hija que ella tuvo, que tal vez tenía en ese momento unos 7, 8 años, y me dijo, no, ella no está. Entonces yo le dije, ah, ok, gracias. Colgué, al otro día llegué otra vez a la oficina a trabajar y desde la recepción me dicen, Diana, tienes una llamada. Y yo le dije, ¿de quién? Y me dice, ya te la paso. Pues mi mamá devolvió la llamada allá a esa empresa porque aquí en ese momento en Colombia estaba muy de moda los identificadores de llamada en los teléfonos fijos de la casa. Ella le quedó el registro de que la habían llamado de ese sitio, ella devolvió la llamada. Cuando ella devuelve la llamada, pues la comunican con mi extensión. Cuando yo contesto, pues yo digo el nombre de la entidad y digo mi nombre. Cuando yo digo Diana Herrera, yo creo que esa señora, la verdad, quedó muda y reaccionó y me empezó a insultar, Adriana, que yo para qué la buscaba, que yo no era nadie en su vida, que si ella hubiese podido, me hubiese abortado a mi hermano, que no la buscáramos, que por algo nos había dejado allá con mi papá en ese terminal. Eh, Ay, no, me dijo muchísimas cosas horribles, 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 que créeme que yo hoy que tengo una hija, Adriano, yo no sería capaz de decirle nada de esas cosas tan feas a mi hija, ni a ninguna persona, o sea, ni a ninguna persona. Yo le pregunté por mi hermana, yo le decía que yo solo quería saber de mi hermana, yo le decía, usted sabía que es abuela, yo ya tengo una niña de 2 años, a ella nada de esas cosas le importó y yo sentía pues esa emoción de querer saber de ella, pero pues ella no quería saber de mí. Simplemente pues nada, yo colgué y entendí, Adriano, que ella no quería saber nada de mí. Yo llegué a mi casa, me fui para donde mi abuela y le conté toda la verdad a mi hermano, porque como mi hermano era tan pequeño, cuando a nosotros nos abandonaron, a él se le dijo otra parte de la historia. A él no se le dijo que mi mamá nos había dejado abandonados. A él se le dijo que fue que ella quiso hacer otro hogar y dedicarse a otra familia y que se fue. Pero jamás le contó que nos había dejado en un terminal ni nada de esas cosas. A él se le generó otra idea en su cabeza. Pero como él ya estaba grande, yo tenía que abrirle los ojos, porque él tenía una imagen de mi mamá que no era. Y él siempre decía, mi mamá, yo la amo, yo la voy a encontrar en cualquier momento, ya va a venir. Me tocó abrirle los ojos y mostrarle en realidad quién era. Sufrió mucho, lloró mucho. Eso fue un golpe muy fuerte para él. Incluso ese día él salió de la casa y se fue. No lo encontrábamos por ningún lado. Yo recordé un parque en donde nos dejaba mi mamá. Siempre que se iba a trabajar, nos dejaba, cuando se iba a trabajar los fines de semana, ella nos dejaba en ese parque con una botella y en esa botella nos metía agua panela y en una bolsa nos metía palomitas. Y me decía, se queda aquí, cuida a sus hermanos y nos vemos en la noche. O sea, Adriano, tú sabes que es para 3 niños quedarse en un parque al aire libre todo el día al sol, al agua, sin que No, no comer, lo puedo, perdóname, no lo puedo imaginar. No lo sin, puedo imaginar. o sea, sin tener sino solo palomitas y agua panela. O sea, para nosotros qué felicidad, porque estamos en el parque, pero Sí, sí. ya llega el punto en que tú tienes hambre, tus hermanitos te empiezan a pedir cosas. Entonces, ella hacía eso. Entonces yo me acordé que ese parque quedaba muy cerca de la casa de mi abuela y yo dije, allá debe estar mi hermano. Y yo me fui con la novia que en ese momento tenía mi hermano y lo buscamos. Y efectivamente, Adriano, él estaba allá,
estaba sentado en una silla llorando. Yo creo que en su imaginación, en su infancia, él recordaba mucho ese parque. Allá llegué, lo abracé, yo le dije que pues que me perdonara, pero yo tenía que mostrarle quién era en realidad esa señora. Él me abrazó y yo le cogí las manos y yo le dije, hermanito, tenga presente que realmente solo me tiene usted a mí y yo lo tengo a usted, no nos tenemos nadie más, no tenemos mamá, no tenemos papá, no tenemos a nadie, ay, perdóname. Es que es difícil recordar. No, No para tenemos, nada, para nada, no, no tenés que pedir disculpas, para nada, para nada. no tenemos que a nadie, solamente nos tenemos los dos. Y pues a partir del momento, usted va a contar toda la vida conmigo y toda la vida voy a contar yo con usted. Y nada, Adriano, ahí yo supe que realmente esta señora no quería saber nada de nosotros. Yo me dediqué a hacer mi vida, salir adelante con mi esposo, todo el tema. Ella no me dejó saber nada de mi hermana, no me dejó buscarla, nada, no supe nada de ella. Eh, Ahora voy a cuando tenía 30 años. Yo trabajaba para una empresa mexicana, una aseguradora aquí en Colombia. Eh, y pues yo trabajaba allí. Eh, y con el tiempo empecé a tener como unos síntomas de dolor de cabeza, un poco, pues me dolía bastante, pero pues nada que no pudiera solucionar, con pastillas, con medicamento, bueno. El caso fue que X día yo estaba en la oficina y yo manejaba muchísimo los cuadros de Excel en el computador. Y ese día me dolía muchísimo, muchísimo la cabeza y yo decía, pero ¿por qué me está doliendo tanto? Y empecé a mirar esos cuadritos de manera diferente. Se veían muy chiquiticos y los veía borrosos. Entonces yo dije, debe ser por el dolor de cabeza. Eh, entonces yo me paré en la silla, fui, me tomé un medicamento, me senté, me bajó un poco el dolor. Ese día me invitaron a almorzar, un compañero de la oficina me invitó a almorzar, nos fuimos a almorzar. Cuando estábamos almorzando, imagínate que yo estaba partiendo la proteína por fuera del plato, porque yo veía doble. Entonces, yo, yo decía, ¿qué me pasa? Entonces yo le decía a mi compañero, yo le decía, no sé qué me pasa, me duele mucho la cabeza, estoy viendo doble. Él incluso fue el que me dijo, ¿qué te pasa? Estás cortando mal. Yo le dije, no, es que no sé qué tengo. El caso fue, Adriano, que fue tan fuerte el dolor que me dio, que como que me desmayé, perdí el conocimiento por un instante, fue poquito tiempo. Ya después subimos a la oficina, ya me fui para urgencias, llegué a la clínica, en la clínica pues me hicieron exámenes, lo primero que te examinan es la cabeza, ¿no? Porque te desmayas, entonces me hicieron un TAC, me hicieron varios exámenes y no encontraron nada. Me decían, no, tienes perfecto todo, o sea, todo lo que es neurológico está perfecto. Entonces me empezaron a mirar los ojos con una luz y ahí se dieron cuenta que los ojos sí estaban presentando algo. Entonces me mandaron por el momento con un medicamento para la casa, ya que pidiera cita con un especialista, pedí la cita con el especialista. Cuando fui al especialista, él me empezó a examinar, me empezó a mirar. Cuando él me dice, tienes un desprendimiento de retina y es posible que tú te quedes ciega. No, Madriano, no es que cuando me dijeron eso fue un golpe durísimo para mí. O sea, yo decía, ¿qué más me tiene que pasar? Dios mío, ¿qué más? Yo lloré, me puse a llorar mucho. El doctor me decía que tranquila, que habían soluciones que podíamos mirar, que que ta. Entonces, me dijo, vamos a inicialmente a hacer unos tratamientos. Entonces, inicialmente me incapacitó por, no me acuerdo si fueron 30 o 60 días. Y yo le dije, no, doctor, usted no me puede incapacitar todo eso, yo voy a perder mi trabajo. Entonces él me decía que no, que igual yo no iba a perder el trabajo, que tranquila. Digamos que él tenía el conocimiento de eso. Él me decía que tranquila, que igual la incapacidad me la tenían que pagar, que no sé qué. Pues imagínate, Adriano, yo estaba pagando el colegio de la niña, yo tenía gastos, sí, habían gastos, yo no podía parar de trabajar. Entonces él me dijo, no, no puedes seguir trabajando porque si sigues trabajando pues vas a deteriorar más la visión. Bueno, me mandaron incapacitada a la casa, a los 30 días volví, cuando volví con los resultados de todos mis estudios, de mis exámenes, el doctor me dijo, podemos hacer un tratamiento
que dura 1 año. Este tratamiento te va a ayudar a mantener la visión por un tiempo más. Entonces yo le dije que listo, que lo hiciéramos. Entonces me dijo que solo había un problema y que era que el tratamiento no lo cubría la EPS, o sea, mi entidad de salud, ¿sí? Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Cuánto cuesta? Cuando él me dice el valor, yo dije, Dios mío, ¿yo dónde voy a sacar tanto dinero? Por cada ojo me tocaba pagar 23 millones de pesos colombianos, que realmente en este momento no sé cuánto es en dólares, ¿sí? Pero eso es mucho dinero. Para el peso colombiano es mucho dinero. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo me puse a llorar, yo le decía, doctor, yo no tengo los recursos para eso, ¿de dónde voy a sacar todo ese dinero? Entonces él me ayudó y logramos con un documento que él me firmó, bueno, no sé qué fue lo que hicimos, yo puse una tutela, yo puse derechos de petición, todo. Me lo Perdón, redujeron. Dime. perdón. Porque estaba mirando recién mientras que vos hablabas y me estás diciendo de los pesos colombianos, ¿a cuánto es en dólares? Que uno todo tomó la referencia con dólares. Sí. Son prácticamente $6.000. Ajá, $6.000 Pero aproximadamente. esos, perdón, ¿esos $6.000 eran por todo el tratamiento de los dos ojos? No, eran mensuales. Multiplica esos $6.000 por 12 meses, ¿cuánto te da? Un montón de dinero. $72.000. Exacto. Entonces yo decía entonces el doctor logró que esto se redujera a la mitad. Entonces ya no eran, Igualmente una fortuna. exacto, igualmente era mucho dinero. Pues nada, Adriano, Dios es muy grande conmigo y tengo muchas personas en el camino que me han apoyado y dijimos, hay que sacarlos, hay que buscarlos, hay que hacer algo. El caso es que ya después solamente me tocaba pagar un costo más bajo, pero pues igual era dinero que yo no contaba con él. Entonces empezó Diana. Vamos a hacer rifas, juegos, recolectas. No, yo qué no hacía. Yo vendía, nos pusimos a vender boletas rifando plata, hacíamos muchas cosas para poder reunir el dinero. Tantas cosas que hasta un día hice una fiesta y acá en Colombia pues esa fiesta era ilegal. Me llegó la policía, casi me lleva detenida. Ay, no, Adriano, fueron cosas que tuve que vivir para poder recolectar el dinero para yo poder pagar mi tratamiento. Eh, entonces, el tratamiento de qué costaba? Constaba de que me tenían que aplicar unas inyecciones para mantener la visión por un tiempo. Eh, Resulta que pues a ti te dicen una inyección, pues tú crees que es una inyección intramuscular, ¿no? Que es en el brazo, en la pierna, ¿sí? Vía venosa. Pues no, Adriano. Cuando yo llegué el primer día a la aplicación del medicamento, me metieron como si me fueran a hacer una cirugía y me pusieron una cosita que aprieta, que coge el párpado hacia arriba y pellizca aquí y abre el ojo. Pues la inyección iba directamente al ojo, No. sin anestesia, sin nada. Lo único que te hacen es que te ponen esa pincita para que tú no parpadees. Entonces yo le dije al doctor, no doctor, si yo nomás cuando me pongo la pestañina a veces cierro el ojo porque siento que me voy a chuzar, ¿cómo será que me pongan una inyección? Entonces él me decía, no Diana, tienes que tener tranquilidad, no sé qué, bueno. Llegué allá al quirófano, ya estaba el doctor listo para ponerme eso. No, Adriano, ya casi que no puedo porque es que eso se ve venir la aguja. Eso es una impresión fuerte. Y él me hacía así para que yo me quedara quieta porque yo de verdad parecía una niña, no me movía mucho porque tenía muchos nervios. Entonces él se puso molesto y me dijo, si no te estás quieta no podemos hacer el procedimiento. Entonces Encima se puso molesto. sí, entonces yo ya me concentré y yo dije, no, vamos a hacerlo, Dios mío. Y empecé a pedirle a Dios, cuando veo venir esa aguja, no, Adriano, y ese pinchazo en el ojo, si a ti te duele que te pinchen la nalga, te duele que te pinchen un brazo, imagínate ese pinchazo directo al ojo, que si tú te tocas tu ojo es como una gomita, Claro. ¿sí? No, eso me dolió muchísimo, eran los dos ojos, era mensual, duré 5 meses para acostumbrarme a ese dolor, ya el sexto mes pues ya no me dolía, ya estaba ya como que me volví de que no me dolía, ya lo sistematicé en mi cabeza. Ya pasó el tiempo,
Me sometieron a 7 cirugías en los ojos. Yo tengo 7 cirugías en mis ojos. La última cirugía, el doctor fue claro y él me dijo, esta cirugía ya tienes que decidir. Yo ya había perdido totalmente, o sea, ya había pasado el año del tratamiento y ahí yo había mantenido la visión durante ese año. Ya después vinieron unas cirugías seguidas, eran cada 2, cada 3, cada 4 meses, fueron muchas cirugías, entonces para mí eso era traumático, cada rato yo en el quirófano, haciéndome cosas en los ojos y que a mí no me hacían nada con láser, todo era cuchillo, todo era con bisturí, entonces la recuperación era muy dura, era muy dolorosa. Era muy difícil. Entonces ya después, la última cirugía, el doctor me dijo, ya perdiste la visión total del ojo derecho, ya no hay nada que hacer por ese ojo derecho. Vamos a hacer la última cirugía, pero está el 50-50, puedes perder lo poco que tienes como puedes ganarlo el otro poco que se te fue. Tienes que tomar la decisión. Pues nada, Adriano, yo tomé la decisión de hacérmela, porque si no lo hubiese hecho, no hubiese sabido qué hubiese pasado, ¿sí? Te hubieras quedado con la incertidumbre, ¿será que sí, será que no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Exacto. Gracias a Dios se recuperó un poco más, se recuperó un poco más. A los 2 días de la cirugía yo tuve una crisis muy fuerte, se me subió la presión ocular, yo sentía que los ojos se me iban a estallar, eso fue terrible, tanto que el doctor pues le tocó atenderme un fin de semana como por particular, como por él no dejarme con ese dolor, y me tuvo que hacer una incisión de láser sin anestesia. Entonces me disparó láser para que la presión bajara porque tenía como que se había acumulado agua, ¿sí? Entonces por eso estaba ese dolor y esa presión ocular tan alta. Perdón, esa incisión de láser fue terrible. A mí me dolió bastante, bastante porque pues yo no tuve anestesia, yo no tuve nada. Mi esposo yo lo pellizcaba. Mi esposo siempre ha estado ahí conmigo en todos estos procesos y para mí fue muy duro. Cuando ya salimos de eso, ya pues me recuperé un poco, estaba más o menos. Cuando ya fue que un día fuimos a un control como a los 3 meses, cuando ya él fue sincero y me dijo, bueno, yo ya tengo que ser sincero, llevamos 2 años en este proceso, ya no hay nada que hacer. En cualquier momento se te va la visión. Entonces, otra vez entra el choque de las emociones, me pongo a llorar, a sufrir, y ya pues solamente me tocaba esperar, Adrián, cuando llegara el momento. El momento llegó un día que me acuesto, ese día me despedí de mi hija, miré por última vez el celular porque estaba saliendo de moda el WhatsApp, entonces estaba implementando cómo era ese tema, y yo estaba mirando y me acosté a dormir. Cuando al otro día abrí los ojos, Adriano, la poca visión que tenía en el ojo izquierdo era oscura, o sea, todo quedó oscuro. Entonces lo primero que tú haces es que te restriegas los ojos. Yo hice Perdón, eso. la última imagen que No tenés es de WhatsApp. Dime. La última imagen que tenés es de ver, estar viendo el WhatsApp. Y mi hija, porque ese día yo bajé a despedirme de ella, porque ella estaba en su habitación, entonces yo bajé a despedirme, que me iba a acostar. La mejor Pues imagen. nada, yo empecé a gritar como... Dime. La mejor imagen, digo. Sí, yo empecé a gritar como loca. Yo lloraba, yo decía que qué me estaba pasando, pero cuando yo me desperté, yo estaba sola, mi esposo no estaba, él se había ido a trabajar y mi hija estaba abajo en el cuarto de ella cuando ella subió yo siempre que recuerdo esto a mí me da una tristeza tan grande porque mi hija fue la que llevó el bulto. Yo la cogí, la sangoloteé, la empujé, la traté mal, le dije que se largara de ahí, que yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Me volví loca, o sea, me volví literal loca. Empecé a decir cosas incoherentes, no, fue terrible. Y pues nada, ahí ya fue cuando yo entré en una depresión muy fuerte. Mi esposo me decía que tranquila, yo le decía que se fuera, que yo no quería vivir más con él, que se llevara a la niña, que yo solo iba a ser un estorbo, que quien iba a cargar con una ciega como yo, que Dios no existía, que Dios era un ser humano, perdón, que Dios era una persona que realmente no era bueno, que él de bueno no tenía nada. Porque cuando
Dios es bueno, Él no hace que te pasen tantas cosas en la vida. Entonces yo lloraba mucho porque ahora ciega, entré en una depresión tan fuerte. Duré casi 3 años para salir de la depresión. En esos 3 años, pues intenté suicidarme dos veces, porque yo no le hallaba sentido a mi vida, porque yo sentía que no valía nada, que no podía hacer nada sola. Es muy duro cuando tú vienes de ser una persona sumamente independiente a pasar a depender de los demás, de que te ayuden a moverte, que te ayuden a salir, de que te ayuden. Es duro, es muy, muy duro. Las 2 veces que intenté suicidarme, me salvaron mi esposo y mi hija. Eh, Ellos no tenían que llegar en ese momento a la casa. Yo siempre me quedaba sola porque ellos se iban, entonces yo me quedaba en mi cuarto encerrada, llorando, sufriendo. Y las 2 veces que intenté hacerlo, la primera llegó mi hija temprano del colegio. La ruta la dejó temprano y ella empezó a golpear y ella fue la que me salvó. La segunda fue mi esposo. Él llegó también temprano de trabajar, a hacer algo en la casa y me salvó también. Entonces, ellos dos son mis ángeles, Adriano. Han estado conmigo siempre. Mi hija ha sido mi apoyo incondicional, mi bastón, mi guía. Mi esposo ha sido mi apoyo emocional. Él ha llorado conmigo, ha sufrido conmigo. Cuando él me veía llorar, él también lloraba en silencio. Yo me daba cuenta porque tocaba su rostro y sentía sus lágrimas. Entonces yo le decía que porque estaba así, él me decía que porque le dolía mucho verme a mí tan mal. Entendí el verdadero amor de mi esposo hacia mí. Entendí que él me amaba de verdad, porque lamentablemente hay muchos esposos o esposas que dejan a su pareja cuando surge una situación tan difícil. No, a mí ya no me sirve usted si está loca, a mí ya no me sirve usted si le falta un brazo, a mí ya no me sirve usted si tiene cáncer. Hay muchos casos así, pero él no. Él ha sido ahí siempre mi apoyo. Obviamente tuvimos nuestros inconvenientes como pareja, nuestros problemas, pero ya pues son cosas que se han superado con el pasar del tiempo. Él me demostró que me amaba muchísimo. Un día cualquiera estoy yo en mi cuarto y mi hija sube. Y mi hija me dice, mamá, tengo que hacer, bueno, algo me estaba hablando de una tarea y yo ni cuidado le estaba poniendo, yo no le estaba prestando atención. Cuando ella me dice, mamá, ¿tú no crees que Dios tiene un propósito contigo? O sea, una niña de 11 años que te diga eso, de 10, 11 años, que te diga eso, Adriana, ¿tú quién crees que se lo puso en su corazón? ¿Quién crees que esas palabras se las puso en su corazón? Sí, no, sí. Sin duda Dios, porque otra persona, otro no va a ser, Otro no no. existe. Exacto, entonces ella me dijo, mami, Dios tiene un propósito contigo, es un propósito de vida, mami. Y yo me quedé como mirándola y ella se bajó. Y yo me quedé en la habitación pensando, porque a pesar de que yo no veo, yo trato de ubicar siempre mi mirada hacia donde escucho las voces. Y ella me hablaba, yo le ponía atención y cuando ella se bajó yo me quedé pensando. Y yo dije, tengo que salir adelante. Mi hija me lo está pidiendo, mi hija no me quiere ver más así. Tengo que salir adelante por ella y por mí, porque ella me necesita. Y si yo no lo hago, pues entonces es rendirme y demostrarle a muchos que realmente no soy la madre que quiero ser, ¿sí? Y nada, Adriano, me paré esa cama, empecé a reconocer la habitación, empecé a organizarla yo misma, le dije a ella que me ayudara a bajar las escaleras, empecé a reconocer la casa, empecé a hacer muchas cosas para yo empezar a memorizar. No salía a la calle, yo no salía, yo duré casi 3 años que no salía mucho a la calle, si salía, me subía al carro y llegaba a otra casa que era la casa de mi cuñada y ya, pero yo no salía a restaurantes, era muy complicado salir a sitios públicos porque yo no sabía cómo comportarme porque ya no podía ver. Bueno, el caso fue que decidí salir adelante, eh, empecé unas terapias en un centro de rehabilitación para adultos ciegos, terapias las cuales tomé por lo menos unas 3, 4, no fue muchas, porque se me dificultaba, no tenía quien me acompañara, no tenía quien me llevara, muchas cosas. Entonces yo opté por empezar a crear mis propias técnicas, yo solita, empezar a aprender
a vestirme y a combinar mi ropa, a empezar a peinarme yo sola, a maquillarme, a echar a lavar la ropa, a cocinar, a lavar la loza. Y mira lo curioso de la vida, Adrián, yo no sabía cocinar y yo aprendí a cocinar sin ver, porque sentí la necesidad de hacerlo y de ocuparme en algo. Porque si ellos iban a trabajar, ¿yo qué iba a hacer en todo el día? Yo no me podía quedar en una cama llorando, no, tenía que empezar a salir adelante. Y eso fue lo que hice, empecé a salir adelante. Hoy le doy gracias a Dios porque perdí la visión, pero estoy completa. Puedo escuchar, puedo expresarme, puedo moverme y no estoy postrada en una cama donde realmente lo único que puedo mover son los ojos. Mucha gente está ahí en una cama como un vegetal. Eso no es vida, Adrián. No es vida. Entonces, hoy le doy gracias a Dios por todo lo que me ha sucedido, porque he aprendido de cada cosa y cada cosa ha hecho más fuerte. Y no sé si has escuchado ese dicho, no sé si es colombiano o mundial, no lo sé, pero dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y es Sí, verdad. acá también se dice. Sí, es verdad. Lo que no te mata te hace más fuerte, te mejora como ser humano, como persona. Me considero una excelente madre. Le demostré a mi familia que soy totalmente diferente a la señora que me abandonó. Es una historia muy fuerte. Tuve que vivir muchos sucesos, tuve que deprimirme, tuve que sufrir muchas cosas. Bueno, después, cuando ya pasó el suceso de la pérdida de la visión y todo, eh, mi hermana, la pequeña, que nunca volví a ver, me contactó. Ella me encontró por Facebook, por medio de mi esposo, me encontró, me contactó. Yo no lo podía creer, hablé mucho con ella por teléfono, nos pusimos como al tanto de muchas cosas que habían pasado. Lamentablemente esta señora fue muy falsa, muy mentirosa, le dijo muchas cosas a ella que no eran verdad. Obviamente ella era una niña de 2 años, no entendía nada ni sabía nada de la situación. Para ella nosotros nunca fuimos sus hermanos, fuimos dos personas que supuestamente mi mamá cuidaba. Eh, Me encontré con ella, nosotros nos reencontramos, viajamos, ella vive en México y yo viajé a México con mi esposo y mi hija para reencontrarme con ella después de 25 años, 25 o 27 años. Ese reencuentro fue muy hermoso, Adriano, porque lo sentí con el alma, pero no la podía ver, porque yo ya había perdido la visión. Entonces yo lo que hacía era que la cogía, yo la tocaba y la reconocía con mis manos y yo le decía esos cacheticos igual a los que tenías cuando eras chiquita, porque pues yo de ella en mi mente tengo la imagen de cuando era pequeña, no tengo otra imagen. Y pues nada, me reencontré con ella, nos pusimos al día de muchas cosas, ella tampoco se habla con mi mamá, ella se fue a vivir allá en México con su esposo, pues vive feliz, vive tranquila. Y los tres tuvimos vidas diferentes y los tres tuvimos frustraciones diferentes y traumas diferentes. Yo creo que de los tres la que más sufrí fui yo. Ahora pues ya no sufro, ahora pues estoy tranquila. Obviamente, sí hay momentos en que entro en tristeza, porque decirte, no, es que yo nunca me siento triste, no, es mentir. Obviamente hay momentos en que yo me siento muy triste, cuando hay momentos especiales que no puedo visualizar, por ejemplo, el grado de mi hija, los 15 años de mi hija. Ahorita pronto va a venir el grado de la universidad y no la voy a poder ver con su diploma. Son momentos difíciles, pero me satisface saber que he llegado a lograr tanto con ella, cosas que nunca lograron conmigo, ¿ves? Entonces, nada, Adriano, esa es mi historia. Yo que les digo a las personas que no importa lo que nos suceda en la vida, tenemos que ser fuertes, tenemos que tener siempre actitud ante la vida. Definitivamente la vida es eso, la actitud que tú tengas frente a ella. Eso es lo que yo pienso. Y pues yo tengo un lema que digo que si yo pude, tú puedes. Y más si estás completo, si no te falta nada. Hay gente que se mueren por una decepción amorosa. Sí, Sí, es duro, sí, es duro, pero vendrán otros amores, vendrán otras ilusiones
no es la última. La vida continúa. Hay gente que se queja que porque le toca ir a trabajar. No, qué pereza, mañana tengo que madrugar, tengo que salir a trabajar. Yo daría la vida por levantarme todos los días temprano y salir a trabajar, pero no lo hago porque no puedo, porque mi condición no me permite estar saliendo cada rato sola. Esta ciudad, pues Bogotá es una bonita ciudad, pero ahorita estamos viviendo unas inseguridades terribles. Entonces, nada, denle gracias a la vida por lo que tienen y por lo que no tienen, porque hay que darle gracias por todo, Adriano. Y lo que tú decías al comienzo, te quejas de muchas cosas, o sea, tú decías, uno se queja de muchas cosas, pero realmente no sabe las dificultades que viven muchas más personas. ¿Ves? Los sucesos. Y pues espero que les haya gustado mi historia. Quiero aclarar que no es un libreto, que no es una historia inventada, No, que es no, la no, no, realidad. no, esas cosas no las tenés que aclarar, Diana. Esas cosas, perdón que te corto, pero te corto No, porque dale, te entiendo lo que vos bueno, me decís, te entiendo, pero no hay que uh-huh, aclararlo directamente. Hay que le gusta, le sí, guste, y que no le gusta, y si quieren sí, pensar porque mal, por más que vos aclares lo que quieras aclarar, van a pensar mal. Pero sí. no te preocupes, Y por ya, favor. y pues nada, igualmente, pues por si de pronto quieren seguirme, me estoy volviendo creadora de contenido para ver cómo nos van las redes. Tengo mi Instagram que es Diana P, raya al piso 0610 y tengo mi TikTok que es Diana P 0610. Ya lo Si estoy me poniendo. En puedes... este momento, Diana, está en pantalla. Ok, Tu Instagram y tu TikTok, ¿sí? tan bello, gracias. Sí, la Está. idea es que me puedan apoyar, yo quiero llegar a muchos corazones, demostrarles que en la vida sí se puede, que la discapacidad no nos limita para absolutamente nada. Yo, como te decía, yo aprendí a cocinar todo este tema y eso es lo que yo trabajo aquí en Colombia. Yo preparo comidas para eventos, refrigerios para eventos. Así que si de Qué bien. pronto en este canal me están escuchando colombianos que estén en Argentina o en otros países, si necesitan que yo les haga llegar un desayuno, algo especial a sus familiares aquí en Bogotá, Colombia, con mucho gusto lo puedo hacer. Hago Esto lo platos haces por medio de típicos, las hago redes muchas siempre. cosas. Sí, también. En las redes estoy creando contenido, tema motivacional, algunas pequeñas recetas. em, ¿Qué más estoy subiendo? Mis día a día. Estamos creando variedad de cositas en el Instagram para que me conozcan más a fondo. Esta soy yo. Espero poderles llegar al corazón y poderles hacer entender que realmente la vida no es injusta con nosotros, sino nosotros somos injustos con la vida porque a veces nos quejamos porque sí o porque no. No nos quejemos, simplemente vivamos el día a día porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué nos pueda pasar. Y pues Adriano, te doy las gracias por la invitación, eh, por haberme tenido en cuenta para compartir mi historia y, y nada. Diana, yo te quiero decir, primero, bueno, obviamente que gracias, como te dije en un principio, por tu tiempo, gracias a tu hija que está ahí acompañándote. Eh, Ujú. Gracias a vos por contar tu historia. Me parece que, no me parece, es una historia muy dura, muy fuerte, y a veces tenemos que ver lo que tenemos. Todos tenemos problemas, por supuesto, para cada uno su problema es un mundo, eh, pero a veces hay que mirar a los costados. Ujú. Eh, Hay que mirar a los costados y decir, ¿es tan grande el problema que tengo? Preguntarse, ¿no? Me imagino que hay Sí, mucha gente que obviamente que sí, el problema es enorme, pero claro. me pongo yo en ese lugar, que estoy constantemente diciendo, uy, que esto, uy, que lo otro. Eh, ¿Son tan grandes los problemas que tengo? Sinceramente me pregunto. Y la verdad que la respuesta es no. No. Son tonterías cuando uno escucha personas como vos, resilientes, que vienen y ponen la cara y cuentan hasta detalles fuertes, como es un abuso que no es fácil de contar para nada. Eh, entonces digo, nada, mi admiración para personas como ustedes, para personas como vos, Diana.
Mi agradecimiento por la fuerza que tenés. Sin duda, sos un ángel que viniste a enseñarnos algo en la tierra. Sin duda, sin duda. Sos un ser de Eso luz. es, gracias, es lo que quiero, más que porque hay muchas personas, no, lástima no, cero lástima, yo no genero lástima. Véanme por lo que soy, por la guerrera que soy y lo que necesiten, ahí están mis redes. Si necesitan una palabra de aliento, claro que sí, porque pues hay muchas personas que me preguntan que cómo hago para ser tan fuerte. Lo que pasa es que todo es un proceso, Adriano. Hay que trabajarle mucho al corazón y a la mente, ¿sí? Hay que tratar de perdonar, de olvidar y de sanar. Si perdonamos, olvidamos y sanamos, podemos llegar a encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos. Obviamente todavía tengo cositas pequeñas por sanar, pero sé que ya lo he logrado. Yo ya voy en un 80%, un 90%. ¿Sabés qué pasa, Diana? Entonces, También estaba pensando, eh, otra de las enseñanzas que das con tu ejemplo es cuando escuchamos, esta persona es mala por la vida que llevó, por la vida, por cómo la trataron. Esta persona es, perdón, abusadora porque uh-huh. abusaron de ella, o es ladrón eh, porque lo golpearon, uh-huh. etcétera. La verdad que vos sos un ejemplo que Sí, eso no es así, no tiene por qué ser así. exacto, ajá. Hay que romper cadenas, no podemos repetir patrones. Ah, no, es que mi mamá hace esto, yo voy a hacer lo mismo a mi mamá. Ah, no, es que no. Al contrario, empieza a crecer y uno ya puede tomar sus propias decisiones, ser autónomo, ¿sí me entiendes? Pero también para poder sanar y perdonar hay que ver de fondo por qué X persona es así o hizo tal cosa, ¿ves? Yo entendí que de pronto esta señora que yo no puedo decirle mamá, ella hizo eso porque ella no quiso romper cadenas, ella quiso repetir la historia quizás de sus padres, ¿sí? No la juzgo, porque el único que nos juzga es Dios, pero no comparto nada de lo que hizo, porque todo lo que hizo estuvo muy mal, muy mal. Entonces, todas esas cosas causaron muchos daños entre seres humanos maravillosos, como lo soy yo y lo son mis dos hermanos, ¿sí? Causaron traumas, dolores, vacíos, muchas cosas. Entonces es ver también el más allá del por qué la persona a veces hace esas cosas, pero lo que tú acabas de decir, no, es que si es ladrón, entonces no hay que justificarnos en esas cosas, hay que dar el paso y cambiar, ser otros, ¿sí? Cambiar la historia, mejor dicho, cambiar el cuento, la página. Diana, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu Ok, mensaje, te quiero agradecer por la persona que sos. gracias. A vos y vuelvo a decir a toda tu familia, a tu esposo y a tu hija, que seguramente son tan genios como vos, tan grandes como vos. Y nada, gracias de vuelta por este mensaje que das hermoso. Eh, a toda la gente les quiero pedir que se metan en las redes de Diana, que la sigan, que la apoyen en su Instagram que tienen en pantalla a partir de que ella lo nombró, están en pantalla aún, en su TikTok, le dejen mensajes, sean educados, sean respetuosos. Acá nada es falso, todo es verdad. No tengo que aclararlo, pero lo voy a aclarar de vuelta. Diana es una persona de 10, de 10. Es un ejemplo a tomar y antes que de quejarse hay que ver la vida de esta gente, lo duro que fue y sigue siendo, más allá que aprendió a vivir sin su visión o está aprendiendo, sigue aprendiendo día a día, Ujú. obviamente. Hay que pensar antes de quejarse. Y me incluyo en lo que estoy diciendo. Nos tenemos que fijar en de qué nos estamos quejando. Que no salió una reunión, que no salió, que llueve, pavadas, estupideces. Así que pensemos antes de hablar. Diana, muchas gracias. A Y ti. a todos, sigan a Diana, déjenle un mensajito, apóyenla, háganle su pedido también de las cosas que hace, desayunos, etcétera.
Y suscríbanse al canal, que es gratuito, tanto el de Dayana como el mío. Suscríbanse, apóyennos, porque la idea de estas charlas, no son entrevistas, son charlas, es que lleguen a más y más y más personas para que podamos ayudarla. Quizás no te ayudó a vos, quizás pueda ayudar a otra persona. Y si ayudamos a una persona, está buenísimo y es lo que estamos planeando. Poder colaborar con alguien para que pueda salir adelante. Exacto, que pueda Gracias. escuchar un mensaje que se envía y cambiar sus vidas. Totalmente, totalmente. Gracias, Dayana. Gracias. Te mando un abrazo enorme. Vale, muchas gracias, Adriano. Chao, hasta luego. Chao.